Hola, mi nombre es Norma del Río y me da mucho gusto darte de nuevo la bienvenida a tu canal Soy Anormal Familia de Luz. ¿Cómo es este modo de percepción Matrix de sobrevivencia? Esta es la segunda parte de esta serie de videos en donde estaremos explorando esos tres modos Matrix de observar la realidad que boicotean nuestro trabajo de luz como semilla estelar. Ese es el nombre de nuestro contenido en esta ocasión, así que si quieres saber más acerca de este interesante tema, quédate con nosotros porque vamos a comenzar. Sin duda alguna, comprender lo que significa conocer cómo observamos la realidad, cómo observamos todo lo que nos acontece en nuestro día a día, es una de las tareas más titánicas que tenemos las semillas estelares en este momento del despertar espiritual en el que estamos también aprendiendo a alinearnos a esta nueva energía que tiene una lógica espiritual que hasta este momento habíamos desconocido y que todavía desconocemos mucho de esa lógica. Nuestro trabajo de alineación, a pesar de que muchos de nosotros estamos haciendo un esfuerzo fuerte por comprender cómo es ir cambiando esa percepción tridimensional de sobrevivencia a una percepción de lógica espiritual, aún a pesar de que lo estamos haciendo, no es fácil distinguir en qué momento realmente estamos, en algunas ocasiones, observando eso que creemos que está bien observado desde una lógica tridimensional. Pero ¿qué es entonces mirar desde un modo de sobrevivencia? Cuando miramos en un modo de sobrevivencia, al menos, sin duda alguna, vamos a estar percibiendo eso que observamos desde esa sensación o emoción que conocemos como el miedo. El miedo puede presentarse de distintas formas. No solamente es ponernos a temblar o sentir terror o pánico en algún momento. El miedo también se presenta como ataques de ansiedad y angustia. El miedo también se presenta como depresión. El miedo también se presenta como preocupación, incluso como esas preocupaciones cotidianas que a veces vemos como inofensivas, pero que no deberíamos ya de estar alimentándolas cuando estamos haciendo este trabajo ascensional, este cambio de percepción de un software de vieja energía que funciona desde la sobrevivencia y por lo tanto desde muchas limitaciones a un software de lógica espiritual y que funciona desde esa energía amorosa de la que aún nos falta mucho aprender, que es el amor. ¿Cuáles son las formas en que las semillas estelares solemos entrar con frecuencia en modo de sobrevivencia sin darnos cuenta que estamos haciendo esto? Es decir, sin darnos cuenta
que lo que estamos observando o lo que estamos experimentando como conflicto, ¿sí? Lo estamos experimentando de tal forma porque estamos observando eso desde una visión de sobrevivencia. Una de las situaciones muy frecuentes en las que una semilla estelar cae en seguirse comportando desde una lógica de sobrevivencia es cuando se trata de observarse a sí misma para precisamente comenzar a hacer este trabajo de alineación hacia una lógica espiritual. Por lo regular, las semillas estelares suelen ser muy duras consigo mismas, es decir, suelen ser muy críticas, muy exigentes para corregirse y muy exigentes para no permitirse ningún error. Suelen ver sus errores con mucho juicio y cuando tú aún te haces esto a ti misma, pues estás definitivamente observándote desde una lógica tridimensional, desde una lógica de sobrevivencia y no para nada desde una lógica espiritual. Observarte a ti misma para ir moldeando y mutando y corrigiendo esas actitudes y conductas sutiles que requieren transformarse de conductas oscuras y tal vez muy tóxicas para ti misma a conductas constructivas y llenas de luz, requiere que seas capaz de hacerlo, es decir, de observarte con una actitud de mucha compasión, de mucha paciencia y de mucha comprensión. Si tú eres de las personas que aún se mira con juicio, que aún se regaña y tal vez hasta se castiga por no cumplir con tus propias expectativas de cambio, de transformación, entonces seguro aún estás por allí atrapada en esa área de autoobservación desde una percepción tridimensional de sobrevivencia. No es posible que te sigas mirando con una ausencia total de comprensión, de perdón, de respeto, de admiración incluso por tu propio proceso y tu intención por convertirte en una persona de madurez espiritual. Entonces, dejar de juzgarte, aprender a observarte sin juicio, aprender a respetar tus propios ritmos para el cambio, sin que esto signifique que estés evadiendo accionar tu voluntad para cambiar, sin que esto signifique que estés evitando, ¿sí? Observarte, ¿sí? Para ser honesta contigo misma y confrontar esas áreas de tu vida que requieren de orden y activarte para darles cambio, para hacer posible el cambio. También cuando posponemos nuestro trabajo personal y posponemos la transformación de esas conductas que nos siguen generando condiciones de conflicto alrededor de nuestra vida, es otra forma de estar observando la realidad desde un modo de sobrevivencia. Una semilla telar en este momento requiere de desarrollar la habilidad de ver todo con optimismo y con un profundo respeto a los planes que están dentro de ese gran plan divino que en muchas ocasiones tal vez no comprendamos por qué se desarrolla de esa manera, pero que no significa que porque no está sucediendo como quisiéramos que sucediera o con las expectativas que tenemos, no significa que esto no sea perfecto. Es decir, la sobrevivencia siempre nos va a generar momentos de duda. Tú cuando observas situaciones de tu vida donde terminas teniendo dudas para generarte un conflicto, es decir, donde terminas generando conflicto a través de dudas constantes, ¿sí? O de reclamos que te haces a ti misma, sigues observándote, funcionando en modo de sobrevivencia
cuando se trata de tu relación contigo misma. Esta es una de las áreas en las que yo he visto que a las semillas estelares les cuesta más trabajo comprender que no es necesario maltratarse más, ni castigarse, ni revisarse de manera minuciosa para ver si estamos o no estamos generando los cambios que hemos programado y que esperamos. A veces hay una actitud de muchísima exigencia con muy poca tolerancia al error y al aprendizaje, incluso a través del error. Así que si tú estás por allí de repente cachándote en una forma en la que te regañas y te exiges demasiado, por favor, trata de observar cómo lo haces para que puedas empezar a desmontar esta forma matriz de sobrevivencia en la que te relacionas contigo misma. Otra de las situaciones muy comunes como semillas estelares, como trabajadores de la luz en las cuales funcionamos aún en modo de sobrevivencia, es cuando nos ponemos, persistentes en querer que nuestros familiares, la gente cercana a la que amamos y que aún no está en este momento de despertar espiritual, tengan que pensar o ver las cosas como nosotros las vemos. Cuando tú estás constantemente preocupado porque tu mamá, tu papá, tu hermano, tu pareja, incluso tus hijos, no están entendiendo este trabajo personal que estás haciendo, ni tampoco están creyendo en este momento evolutivo del planeta, cuando tú estás persistente en que lo hagan, ¿sí? Estás entonces con certeza observando esta situación, esta circunstancia desde esa lógica de sobrevivencia tridimensional. Es importante que entiendas que si tú te vives como un trabajador de la luz y una semilla estelar, ya no puedes seguir observando un contexto de desarrollo evolutivo para la persona tan limitado como lo es la vida presente. Esto significa que es importante aceptar que cada persona, cada familiar, amigo que tú amas y que no está coincidiendo contigo en este momento, en esta forma de percibir esta nueva realidad espiritual, eso significa que, él está en otro momento evolutivo. Es importante que comprendas que esa persona también tiene un plan álmico. Es importante que realmente pongas en práctica esos conceptos que has ido absorbiendo a lo largo de tu proceso, de tu despertar espiritual, de tu propio proceso de sanación, y que se vuelvan coherentes con la forma en que observas aquellas circunstancias que tal vez no te agradan y que tienes mucha dificultad para aceptar cómo son, tal y como son, aun cuando no estés de acuerdo. Ya no podemos seguir queriendo controlar los resultados, ni podemos estar siempre teniendo expectativas con los terceros, con esas personas terceras de las cuales no depende de nosotros ni somos responsables de sus decisiones, y tampoco tenemos por qué estar presionando para que sean como nosotros desearíamos o como nosotros esperamos. Una semilla estelar, trabajador de la luz, respeta el proceso y el ritmo de cualquier persona, de cualquier relación y de cualquier familiar. No interviene ni manipulando, ni chantajeando, ni tampoco observando desde el drama esa circunstancia que sucede y tal vez con la que no está de acuerdo. Esa es otra forma en la que yo he notado que muchas semillas estelares de repente se enganchan en este papel tan matrix de salvadoras, y en donde de alguna manera están no solamente invalidando la experiencia del otro, sino también la decisión del otro de estar en ese momento en el que se encuentra, aun cuando no sea
coherente con nuestra forma de ahora percibir la realidad, aun cuando no coincidamos. No nos toca a nosotros estar corrigiendo a nadie, ni tampoco nos toca presionar a nadie, ni mucho menos preocuparnos porque esos otros, aun cuando sean personas que amamos, aun cuando sean familiares, no están en la misma frecuencia de nosotros. No podemos estarnos preocupando. Preocuparte porque estas personas, estos familiares, no están viendo o no están percibiendo la vida como tú la estás percibiendo ahora en este trabajo que estás haciendo de alineación a esta nueva energía, es básicamente seguir funcionando en modo de sobrevivencia. Recuerda que la preocupación es una de las formas que toma el miedo y no podemos pensar que estamos ya alineados a la zona espiritual de la existencia si seguimos preocupados por lo que sea. La preocupación es eso, miedo a la sobrevivencia de cualquier tipo, a la sobrevivencia física, a la sobrevivencia emocional, a la sobrevivencia incluso ideológica. Es decir, cuando nos preocupamos, estamos sin duda funcionando en modo de sobrevivencia, porque desde esta lógica de soporte espiritual, no hay por qué preocuparse absolutamente de nada. Así que si aún estás preocupándote por cualquier cosa, en ese momento en el que surge tu preocupación, estás aún funcionando en modo de sobrevivencia. Otro modo de sobrevivencia o de observar la realidad o las circunstancias que nos suceden cotidianamente, este modo Matrix, que comúnmente también cometen las semillas estelares, es cuando seguimos responsabilizándonos de conductas de terceros. Hay algunas semillas estelares que siguen sintiéndose culpables de no haber podido hacer cualquier cosa de su vida de mejor manera. Hay quienes cotidianamente se sienten culpables por su pasado, por no haber sido mejor madre, o no haber sido mejor hija, o no haber sido mejor pareja, o no haber sido mejor amigo. Es decir, estos momentos, estas circunstancias, esos pedazos de nuestra existencia, esas experiencias en las que aún nos sentimos culpables cuando las recordamos y en donde nos estamos exigiendo conductas que en ese momento no nos era posible responder de esa manera, ese tipo de reclamos, cuando los hacemos desde un modo y una observación y percepción de sobrevivencia. Eso significa que aún no hemos entendido que todo cuanto vivimos, por muy duro que sea, por muy incoherente que lo veas, por muy incluso injusto o tal vez por muy vergonzoso que sea para ti, tenía que ser así para que tú pudieras generar tu proceso de aprendizaje. Si aún lo ves con culpa y si aún te exiges cosas de tu pasado o en tu pasado que ya es imposible transformar porque están en el pasado, entonces aún estás observando dichas circunstancias desde una percepción de sobrevivencia. Una semilla estelar debe de estar serena y tranquila con su pasado. No puedes seguirte reclamando lo que en ese momento no te era posible ver, ni distinguir, ni hacerlo de esa forma que tal vez ahora descubres que es mucho mejor, pero que en ese momento te era básicamente imposible verlo de esa manera. Hicimos lo que pudimos con lo que tuvimos, y eso es parte del proceso de nuestro desarrollo y nuestro crecimiento espiritual. Así que esta forma de sobrevivencia donde aún te culpas por lo que no pudiste hacer y te culpas por los errores del pasado, es urgente que la sueltes, porque es una forma de estar de alguna manera alterando tu frecuencia vibratoria hacia una vibración mucho más densa y por tanto una vibración que te mete
te guste o no, en emociones de sobrevivencia. Recuerda que uno de los grandes retos es que cada día seamos más capaces de sostener una frecuencia vibratoria amorosa en nuestra vida que nos dé de forma sostenida y permanente un estado del ser lleno de serenidad y paz. Cuando tú logres tener más paz y serenidad a lo largo de tu día cotidiano, es cuando con certeza, ahora sí, estás desmantelando de tu mente esa programación de sobrevivencia que de alguna manera nos ha invadido como un virus en todas las percepciones, en todas las áreas de nuestra vida. Es decir, todo lo que percibimos en nuestra existencia está de alguna manera atascado en esta percepción de sobrevivencia. Y bueno, seguramente como Semilla Estelar ya sabes que parte de nuestra labor y parte de nuestro trabajo es justo eso: aprender a identificar en qué modo seguimos funcionando desde programas Matrix de sobrevivencia, programas que nos hacen sentir miedosos, preocupados, programas que todavía nos hacen sentir culpables, programas que nos hacen tener malestares emocionales que ya no pueden ser válidos en esta nueva frecuencia pentadimensional o en esta zona espiritual de la existencia de lógica espiritual que conocemos como quinta dimensión. Otra forma muy común en las que las semillas estelares se enredan al observar la realidad en modo de sobrevivencia es cuando ves lo que está sucediendo en el mundo de forma caótica, cuando te quejas de lo que sucede, cuando te quejas de los acontecimientos que obviamente no son agradables, cuando los ves de forma dramática, cuando crees que o esperas incluso que suceda lo peor, estás y sigues funcionando en modo de sobrevivencia. Esta es una de las formas más comunes en las que las semillas estelares y los trabajadores de la luz se enganchan aún a veces con esas noticias de la comunidad de despiertos que en algunos casos suelen ser muy amarillistas y que están contadas y narradas desde el drama y obviamente desde una percepción y observación de sobrevivencia. Esta es las situaciones más difíciles de entender porque a veces no nos gusta lo que vemos y la forma como seguimos observándolo desde que no nos gusta, desde que no lo aceptamos, sigue siendo en modo de sobrevivencia. Es importante entender que hay muchas cosas que están sucediendo en el mundo que no dependen de nosotros para nada. Nuestra labor es hacer lo que nos es posible de forma fluida, pero aquello que ya requiere una actitud de lucha y de persistencia, de molestia contra el sistema, entonces con certeza lo estamos haciendo desde esta lógica de sobrevivencia. No podemos seguir siendo negativos y mucho menos reactivos. Hay muchas semillas estelares que todavía reaccionan a las circunstancias de su entorno en lugar de observarlas para entenderlas y en lugar de juzgarlas. Así es como volvemos a engancharnos en esos programas que sostienen esta lógica tridimensional de sobrevivencia en la que el sistema Matrix nos ha tenido atrapado durante muchos eones. Podríamos decir que la característica de una semilla estelar que quiere salir de seguir percibiendo su vida en modo de sobrevivencia, y no solo su vida, sino el mundo que le rodea, el contexto que le rodea de cualquier tipo, es desarrollando esas conductas y habilidades virtuosas que nos colocan en un estado de paz. Es decir, una de las cosas que tenemos que hacer es aceptar lo que no está en nuestras manos, cambiarlo. Aceptarlo y observarlo sin drama, tratando de entender cuál es el papel que está desarrollando esa circunstancia en nuestro momento y en nuestro proceso particular evolutivo, ya sea a nivel personal o ya sea
a nivel global, a nivel sociedad, a nivel especie. Es importante que aceptemos lo que no está en nuestras manos cambiar. También es muy importante que dejemos de observar todo como negativo, como drama, como castigo, como consecuencia de nuestra inconsciencia, como consecuencia de nuestra ignorancia. Necesitamos observar todo como parte del plan y justo como se está desarrollando, aun cuando no parezca ser muy armónico y aun cuando no nos guste, debemos de entender que se desarrolla de forma perfecta. Es decir, aun cuando no comprenda lo que sucede está bien, porque esto no genera frecuencia de sobrevivencia y por tanto no estamos funcionando desde un estado del ser de negatividad y de emociones de baja frecuencia. Esta es la forma en la que podemos ir saliendo en el modo de sobrevivencia. En pocas palabras, cada que te caches con un malestar emocional, cada que te caches con el estómago fruncido, cada que te caches sintiendo miedo, cada que te caches preocupado, cada que te caches juzgando, cada que te caches siendo reactivo, señalando a otros, condenando a otros, no importa lo que sea, seguro sigues funcionando en modo de sobrevivencia. En pocas palabras, la lógica espiritual requiere de una gran disposición para integrar en nuestro cuerpo emocional solo emociones que sean totalmente coherentes con la energía amorosa y compasiva. Ojo, esto no significa que no puedas sentirte enojado, que no te puedas sentir triste. Lo que significa es que tu estado del ser no puede seguir siendo en un estado de ser iracundo, un estado del ser triste y depresivo y negativo. Un estado del ser culposo que siempre se siente mal y se atormenta a sí mismo. Esa es la gran diferencia, es decir, seguirá habiendo cosas que te molesten, seguirá habiendo cosas que te enojen, seguramente seguirá habiendo cosas que te pongan triste, pero tu estado del ser, si tu estado del ser cuando está sano, a pesar de eso, está en paz, está en un estado de tranquilidad y no con emociones de sobrevivencia. Está confiado en la existencia aun cuando no comprenda lo que está sucediendo. Está confiado en la existencia aun cuando tu vida sea incierta por el momento y aún no sepas hacia dónde va, pero sabes con certeza que a donde sea que vaya es para tu bienestar. Es decir, hay una actitud plena de confianza en la existencia y en esa nueva energía amorosa que ya está circulando en nuestro planeta. Esa es la actitud con la que vamos saliendo del estado de sobrevivencia. Recuerda, cualquier situación, condición, pensamiento, idea, creencia y por tanto actitud o conducta que genere emociones de malestar y de sobrevivencia no son de lógica espiritual. Así que como puedes darte cuenta, son muchas las formas en las que todavía, como semillas estelares, con un proceso en donde estamos desmantelando nuestros programas Matrix, todavía hay muchas áreas de nuestra vida en donde solemos seguir observando nuestra existencia y los acontecimientos cotidianos que nos suceden desde esta lógica y esta percepción Matrix de sobrevivencia que no hace otra cosa más que colocarnos en emociones densas que no contribuyen a sostener una frecuencia vibratoria que nos permita aprender a alinearnos a esta nueva energía de lógica espiritual. Así que una clave para que tú puedas saber si te estás enganchando de repente en situaciones que te hacen percibir la realidad en modo de sobrevivencia
una clave para que tú puedas ver esas situaciones en las que incluso a veces es muy sutil identificarlos, es estar observando tus estados de ánimo, observar en qué momento surge algún malestar emocional y explorarlo en el momento en que surge. Es decir, preguntarte de dónde surge, preguntarte qué te dice ese malestar emocional y observar si ese malestar emocional surge a partir del significado que le estás dando a esa circunstancia en la que precisamente se activó ese malestar emocional. La clave está en observarnos sin juzgarnos, sin castigarnos, sin exigirnos, sin estarnos reclamando porque no hacemos las cosas como deberíamos, según nuestra exigencia. Y bueno, también está en poder identificar en qué momento pasamos a lo mejor de un estado de paz a nuevamente un estado inquietante y aunque sea muy sutil, de preocupación. Cuando tú te das cuenta de que empiezas a estar otra vez con esa cosquilleo de preocupación o con esa prisa por hacer o con esa angustia y ansiedad que no sabes ni por qué está allí, seguro hay allí por allí alguna idea, algún pensamiento no consciente que te está activando que esa situación que te activó precisamente este malestar lo estés viendo desde una lógica de sobrevivencia. Así que no queda más que estar muy al pendiente de observarnos para poder en el momento explorar qué nos dice ese malestar cuando lo identificamos y posteriormente comprenderlo, comprender cómo es que se activa y obviamente explorar para encontrar cuáles son las creencias que sostienen ese malestar, de tal manera que puedas eliminar ese programa Matrix por ideas más elevadas, por verdades más elevadas y obviamente por argumentos que tú misma le digas a tu mente que estén elaborados desde una lógica espiritual y por tanto desde una percepción amorosa, es decir, de confianza, de fe, de aprendizaje, de desarrollo, de crecimiento y no como estamos acostumbrados de culpa, de juicio, de señalamiento, incluso hasta de castigo. Esta es la diferencia entre observar nuestras experiencias en modo de sobrevivencia y observarlos desde una lógica espiritual. Y con esto estamos finalizando este contenido donde hablamos acerca de cómo es ese modo Matrix de observar la realidad, conocido como modo de sobrevivencia o percepción tridimensional. Estamos desarrollando el tema sobre 3 modos Matrix de observar la realidad que boicotean el trabajo de luz de las semillas estelares. En el episodio anterior hablamos del modo psicológico y obviamente ese modo psicológico está intrínsecamente unido a este modo, a esta percepción de sobrevivencia de la cual hablamos el día de hoy. En nuestra tercera parte de este tema sobre estos 3 modos Matrix de observar la realidad, estaremos hablando del modo dualidad, es decir, cómo es este modo dual de observar la realidad, que también es un modo de sobrevivencia, que también tiene esta percepción de sobrevivencia y qué características tiene y qué cosas nos impide estar observando nuestra vida, nuestras circunstancias y nuestras experiencias cotidianas desde esta percepción de dualidad. Así que no te pierdas nuestro siguiente episodio. Si aún no te suscribes a nuestro canal, suscríbete, hazlo por favor, apóyanos con esto. Si ya lo hiciste, te agradezco mucho que te hayas suscrito a nuestro canal. Y bueno, activa esa campanita que te avisa cuando hemos subido algún nuevo video. También quiero compartirte que tenemos también nuestro canal de Soy Anormal. Es un canal que tiene mucho más tiempo que este y está dedicado a hablar de manera mucho más detallada y profunda acerca de lo que es el despertar espiritual. Este es un canal que está abierto para toda la gente. No está dirigido particularmente a integrantes de la familia de luz,
que son trabajadores de la luz y que bueno, este canal sí tiene como este enfoque. En aquel otro canal estamos hablando de forma muy general acerca de lo que es el despertar espiritual y bueno, vamos a empezar a hablar sobre lo que significa o lo que ha sido esta programación Matrix. Y bueno, te comento esto por si quieres de alguna manera explorar alguno de los videos en los que hemos estado hablando sobre los activadores y detonadores del despertar espiritual o sobre las 3 etapas del despertar espiritual, de este fenómeno, de este proceso conocido como despertar espiritual, que yo estoy describiendo y proponiendo como parte de mi experiencia. Bueno, pues puedes acudir a estos videos y por aquí en la caja de comentarios te estaré dejando el enlace de nuestro canal de Soy Anormal, donde estamos hablando también del actual momento evolutivo. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final con nosotros y nos vemos en nuestro siguiente contenido próximamente. Hasta la próxima.